Muy bien, sorpresa, de nuevo por aquí, llegando este nuevo día domingo. Con algunas personas ya nos venimos viendo desde hace 5 semanas. Para las personas del futuro que vean este Unity 18, en esta época se hizo un laboratorio que, nutrió a cada uno de nosotros con una inteligencia que tiene mucho que ver con lo que Unity 18 viene a traer. Es uno de los Unity más simples. La imagen. Ahora voy a buscar que esta imagen simple se pueda contar, que esa es la parte compleja de Unity 18. Algunos de nosotros hemos empezado a adquirir una tecnología que nos permite ir equilibrando nuestro campo energético. Y al hacerlo, lo que estamos haciendo es ir avanzando en las distintas frecuencias de nuestra propia energía, de nuestro propio ser. Este Unity 18, la consigna es: me unifico a la frecuencia vibratoria de mi ser. ¿Cómo me unifico a la frecuencia? Lo venimos haciendo de forma mecánica, humanamente, de nacer, hacer procesos, morir, revisar fuera de ese proceso de activo biológico en el plano de la conciencia, qué es lo que hemos hecho, y a partir de ahí volver al campo y expresar una nueva vida para generar un nuevo proceso, y así lo hemos hecho. Sin embargo, en este tiempo, en estos últimos 50 años, ha habido mucha revolución de cómo evolucionar de forma que el sufrimiento humano pare, ¿no? Básicamente es eso lo que estamos buscando. Tendría que haber sido así desde un principio, del principio de la creación. Bueno, al final del recorrido, el final del ser humano es que esté feliz. O sea, si paradójicamente, a diferencia de todas estas líneas de pensamientos que se ven mucho, donde todo es drástico, donde todo es el último día y estalla todo en una explosión nuclear, lo que no saben es que esta explosión nuclear es de amor profundo. Es lo que va a ocurrir, por si por ahí se olvidaron de esa parte. Y acceder a las distintas frecuencias, como ya tenemos como la práctica hecha, para algunos y otros por hacer Unity empiezan a integrar una energía que decir, ¿y esto qué es? Que se sienten tan lindo. Bueno, esta energía que sienten cada vez que hacen Unity es su propia energía. No es la energía de alguien que está metiéndosela así como de prepo, para que ustedes sientan de prepo algo que no es de ustedes. Es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es acceder a nuestra propia energía y sentir el avance de nuestra propia energía. Y algo que pasa, y es que si pude acceder una vez a esa energía, a partir de ahí voy a poder acceder cada vez que lo requiera. Porque de hecho lo que estoy haciendo es acceder a mi propia energía de mi propio ser. Eso tiene que quedar muy, muy, muy claro a partir de ahora. Todo avance que hacemos es porque primero está disponible en la estructura del ser que soy y tengo la posibilidad de tomar esa energía, acceder a esa energía, tomarla y vivirla en mí. Entonces una persona
las distintas personas que convivimos en este planeta, cada uno tiene acceso a un grado de energía. No tiene acceso a más todavía energía, porque si pude acceder a un estado amoroso es porque lo pude soportar. Inclusive lo puedo sostener en el tiempo. Si no ocurriera esta capacidad de poder acceder, directamente no accedemos, es como que no existiera. Otra función que no se ve tanto es nos haríamos polvo. O sea, ¡pum!, explotamos como un fusible. El ser humano es un fusible. Y hay un aspecto que ese sí se ve, o al menos yo he visto varios de estas personas, en donde no tienen los permisos dados para acceder a cierta información y sin embargo entran por ciertos atajos, ¿no? Y acceden a la información y se genera un quiebre en la experiencia de ese ser humano, al cual se lo conoce como delirio místico. Una persona que está con delirio místico es porque ha tomado información en la cual no sabe soportarla. No sabe para qué existe, para qué es, de qué se trata. Sin embargo, la vive y su fusible está al límite de explotar, ¿no? Entonces empieza a divagar, empieza a conectar con cosas que no tienen que ver con su propia vida, empieza como inclusive a enloquecer, uno lo puede ver de esa manera. Pero es porque no logra hacer una conexión, un vínculo entre el ser biológico que son con la información que adquirieron. Conozco muchas personas que les ha pasado esto, ¿no? Pero la consigna del día de hoy es aunar mi propia frecuencia vibratoria. Esto en términos humanos es, quizás suene simple. Bueno, sí, me unifico a mi frecuencia vibratoria, pero ¿qué representa esto? Por ejemplo, no es unificarme a Orión. No es generar un lazo con Orión. No es unificarme con los pleyadianos. Ni con Atlántida. No es unificarme con nada. No es unificarme con un otro. Tiene que quedar claro. Inclusive, pero ¿cómo, Ari? Si en el primer Unity estuvieron presentes pleyadianos, arcturianos, los distintos campos de seres que vibran en ciertas experiencias. Sí, estuvieron, pero no para hacer la CPU a la cual nosotros nos tenemos que enchufar. ¿Se entiende? El ser humano tiene una característica de que se anda queriendo enchufar a cualquier cosa que ande dando vuelta, que aparentemente vibra más que uno, y terminamos siendo, digamos, los pobrecitos del vecindario de la conciencia, del universo, de los multiuniversos. Siempre son estos que hay que darle una mano para que puedan ser o hacer o algo. Y no, en aquel momento en Unity inclusive pueden volver a ser Unity 1 y van a sentir la presencia. Pero lo que estos seres estaban haciendo es, ya está, vuélvanse como nosotros somos. Ese es el recorrido. Vinieron, está todo bien, perfecto, vamos a acompañar lo que nosotros ya hemos hecho. Unity es una tecnología que se trae de otros sistemas que ya dieron el primer paso de unificación. Es por eso que un pleyadiano puede venir a este vecindario, porque ya sabe hacerlo. Porque ha podido integrar todas las partes de sí y se ha vuelto esta nave espacial que se puede trasladar de un punto al otro. Pero hay algunos seres humanos que ya sabemos hacer eso. Por eso, en mi caso, puedo ir y visitar a los pleyadianos. Pero no para enchufarme, sino para decir, che, ¿qué onda? ¿Tomamos mate juntos? Bueno, dale. Y hacemos una conversación de cómo su sistema evolucionó y cómo viene evolucionando el nuestro. Pero el fin no es ir a andar de viaje. El fin es, logro hacer esto
por todo un recorrido que hice de completarme, de unificarme a todas las capas del ser que yo soy. Si volvemos al principio, así, vamos al momento en que nacimos, no de la panza de mamá, sino que fuimos desprendidos, nos desprendimos de esa chispa a la que llamamos Dios, ¿no? Sí. Una de las primeras visiones que tuve cuando empecé a recordar cómo es que somos creados fue, en este momento estoy en ese punto. Era hermoso ver cómo se desprende la chispa y toma unidad. Ya es una chispa de unidad. Y esa chispa la toma un puro, un ser totémico, al cual antiguamente se le decía Dios, porque no, Dios está inclusive mucho más eterno y eterno luz en el tiempo, pero la chispa que nosotros conocemos o que le decimos Dios es un puro, un ser que hace cientos de miles de eternidades que viene haciendo evolución. Ese puro es una capa enorme, es totémicamente enorme. Y tiene distintas capas. Es chispa pura, prístina, que está conformado por distintas capas y todo eso es un cuerpo. Entonces tenemos, por ejemplo, la capa del puro, una capa y vibra, una vibración. El puro vibra en 1.000.000. Después tenemos una capa un poquito con una vibración un poquito más pequeña, pero igual de totémica, y ahí está el prístino. Pero el prístino es una capa del puro, un poquito más condensada. Después del prístino, 800.000 más o menos por ahí, aparece el ser, otra capa más comprimida. El ser, dependiendo, ¿no?, de la vibración, puede estar desde las 800.000 hasta las 100.000 experimentándose. Cada uno de nosotros es parte de un ser que vibra en esa frecuencia. Y a partir de la frecuencia del ser, aparecen otras capas, cientos de miles, cientos de miles en distintas vibraciones del alma. Las distintas almas que este gran cuerpo es. Son cientos y cientos y cientos de miles de millones de como células, y todas estas son almas. Y vos las podés medir, las podés sentir por la distinta vibración que tienen cada una de estas almas, pero son programas que crea el ser, que es el que toma las decisiones de generar un tipo particular de alma para recién cuajar en este ser humano que somos, ¿no? Y este ser humano inclusive sigue teniendo capas, porque a su vez el ser humano logra ser ser humano porque tiene una capa que lo rodea, es este campo etérico. Es un cuerpo biológico, etérico, es una cosa rara de poder describir, pero si tuviéramos la capacidad, porque tenemos la vibración adquirida de ver nuestro campo energético, por eso vemos o no vemos, es una cuestión de vibración. Si podemos ver así como a un centímetro fuera de esta piel, o sea, saliendo así, hay un cuerpo igual a este, igualito, es un calco, y ese es el que sostiene este. Además hay otros cuerpos, hay distintos, o sea, a nivel energético también tenemos distintos cuerpos, campos áuricos, ¿no? Que dependiendo de la vibración, la frecuencia en la que me encuentre, ese campo se va a poder sentir. Habrán escuchado, en algún momento comenté que, por ejemplo, cuando Jesús caminaba por la tierra, su cuerpo era un
era un alfiler de flaco. Era una cosa desgarbada, fea. No era lindo. No sé por qué lo ponen de ojos celeste y rubio, pero era un bastante desgarbadito el hombre. Pero el cuerpo, todos los cuerpos, por la potencia que tenía, se lo podía sentir a 35 kilómetros. O sea, el pibe caminaba y movía 35 kilómetros a la redonda en perímetro. Entonces uno decía, el maestro está llegando, decía uno. Claro, pues algunos habían adquirido la capacidad vibratoria de sentir al maestro. Y a otros también. Bueno, todo eso tiene que ver con distintas frecuencias de las cuales nosotros estamos acostumbrados o no a experimentar o no. Entonces los límites de nuestra vida están dados en qué tipo de frecuencia tenemos. En alineación consciente, algo que ustedes creo que los he cansado de decir, es esto de que debemos elevar frecuencia para poder acceder a ciertas situaciones, a ciertos aspectos, porque si no tenemos la frecuencia idónea, me vuelvo loco tratando de lograr y hacer que algo ocurra. Y no va a ocurrir porque no está en la vibración donde esas cosas ocurren. Bueno, Unity 18, la función de Unity 18 es hacer del crecimiento de la conciencia una constante. O sea, no hay Lola a partir de ahora. Bueno, ya lo venimos haciendo, pero el crecimiento de la conciencia es una constante. Y todos estos cuerpos, que ahora un poco expliqué, es igual a cómo está contado el mapa de la conciencia. Hasta el momento sabíamos hasta el 1000, ahora saben que existe un mapa hasta el 1.000.000. ¿Y para qué me dediqué 2 o 3 años a describir ese mapa? Porque nos cuenta nuestra propia vibración. O sea, uno sabe que en este momento está vibrando en una conciencia biológicamente humana, ponele en 900, pero mi ser está en una experiencia hacia el 1000 y al mismo tiempo estoy viviendo la experiencia de un alma que fue creada en una frecuencia 60.000, pero que acá apenas rozo los 900, y que mi puro vibra en 1.000.000 permanentemente. Entonces el ser humano, el ser, el puro, el prístino y todas nuestras almas, tiene disponible todo eso. Desde el aspecto más bajo y más alto, tiene disponible para poder tomarse a sí mismo y crecerse en sí mismo. No va más que otro me hace crecer a mí. No va más. Es más, si yo llegara a decir algo como eso, y lo digo públicamente, cierro automáticamente alineación consciente Unity y no trabajo más. No me dedico más a esto. O sea, es solo si cada uno de mis hermanos toma conciencia de que todo el recorrido que está haciendo es porque se está recorriendo a sí mismo y unificando cada parte de sí. En su momento, yo soy preguntón y preguntaba, ¿para qué la experiencia Unity? Y la sorpresa me llegó de cómo uno a veces ciegamente está trabajando y cree que es un recorrido. Y la respuesta fue, hacemos Unity para poder transitar el mapa de la conciencia. El mapa del 1 al 1.000.000. Ah, le digo, por eso me tienen laburando hace 5 años con que baja esto, que tabulá así, que yo iba, con un afán. A mí me encanta lo que hago, no sé, me fascino. Realmente me encanta esta vida que tengo, ¿no? Otras también capaz que me encantaron. Hay algunas que no, hay unas que sí.
¿Y qué hago cuando conecto con alguna experiencia que sí, que no? Estoy conectando con la vibración en la que se dio esa experiencia. ¿Se comprende? Entonces, algo que se sabía antiguamente era que trabajemos para vida eterna, se decía antiguamente. Y es cosa de que cuando te sepas recordar, puedas recuperar toda esa parte que ya hiciste como experiencia que puede ser tomada como válida, como un nuevo paso de evolución o como inválida para restablecer. Hace 2000 años atrás ya sabíamos que nos íbamos a recordar y que nuestro camino debiera ir en el tránsito de ir elevando, cosa de que cuando estemos despiertos, es decir, se terminaron las universidades, escuelas, el formato como venimos aprendiendo. ¿Qué, Ari? La educación va a cambiar drásticamente en el futuro. Porque ya vimos cómo hay civilizaciones en donde los niños nacen sabiendo. O sea, tipo, pero si fui 1 millón de años científico, ¿por qué tengo que ir de nuevo a una universidad a ser científico? Si yo ya bajo la info, la escribo, que me la valide un científico si quiere, como para que a ver qué onda. Pero yo ya estoy. Y así conozco matemáticos. Tengo un amigo matemático que fue tantas veces matemático. En esta vida se dedicó a estudiar matemática, pero el tipo sabe más de matemática por todo lo que baja que por haber estudiado. ¿Y eso por qué? Porque empieza a conectar con sus propias memorias y se vuelve resolutivo. Porque ¿para qué yo me unifico a las distintas frecuencias vibratorias y las integro a mi propia unidad biológica? Y al hacerlo estoy siendo cada vez más uno. ¿Para qué hago esto? Para resolver el gran afán que tiene el ser humano de ser resolutivo. Yo unifico todas estas vibraciones para poder resolver. En esta vida, lo que tenga que resolver es súper simple todo esto. Por ahí se pregunta por qué Ari nacimos así, olvidados, sufrientes. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la función de sufrir en esta vida? O sea, ¿por qué si uno ya nació o hizo otras experiencias como maestro, en esta sigo todavía pasándola como la estoy pasando? ¿Y por qué te olvidaste? No estás en la frecuencia que te hace recordar el maestro que vos sos. Porque cientos de veces hemos hablado, activemos el maestro que somos y no el sufrido que soy y todas las vidas sufrientes que soy. O sea, la opción es muy simple. Es más, inclusive algunos ya tienen un mecanismo para hacerlo. Entonces, nos volvemos cada vez más resolutivos. Pero nos tiene que caer una ficha para poder hacer esto. Una de las funciones, o la principal función que tiene el ser, esto quizás sea un poquito frío cuando lo cuente, pero tiene onda. Porque hay que darle una vuelta de rosca a esto que voy a decir. El ser, todo lo que estamos viviendo ahora, lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir, para el ser, todo eso son simples datos. Duele. Bueno. Qué amargo que es el ser. Yo pensé que era más amoroso, tenía más onda. No. Simples datos. El ser no conoce de esto que nos acaba de pasar, que nos dolió la información. Para el ser, eso es un dato. Esa la anoto. El ser no conoce de alegría, no conoce de sufrimiento, no conoce de logro, no conoce nada.
Porque el ser vibra en la frecuencia de los datos. El que vibra en la frecuencia del sufrimiento, de la alegría, de los logros, es el ser humano. Entonces, parte del mecanismo de alineación consciente, digo parte porque al principio trabajamos muchas emociones, pero después ya se vuelve el mecanismo de alineación consciente, el pulso consciente en unificar estados de conciencia, que es ya casi empezar a trabajar datos. Pero todavía no están en modo datos, una cosa tipo muy neutral donde datos, ¿no? Uno estudia hoy, inclusive hay carreras de analistas de análisis de datos. ¿Para qué tengo esos datos? Tanto en la carrera y el puro, y el ser. Para tomar decisiones y generar nuevas acciones. Hoy está muy de moda decir si yo lo elegí. Yo esto lo elegí, yo esto lo elegí, lo elegí, yo esto lo elegí. Y a veces dije, ¿para qué miércoles elegí esto? Pero lo elegí. No, o sea, pero más allá de que esté en un aspecto amable de la elección, como en un aspecto no amable de la elección, no pasa más de esa línea la oración. No sé ¿para qué elegí esto? No tengo el entendimiento, comprensión del para qué elegí esto. Lo que pasa, y esto es algo que hay que cambiar ya, lo que pasa es que el ser humano no elige. El ser humano ejecuta las elecciones que se hicieron. Es un embole llegar a esto. O sea, ejecuta. Somos nada más que eso, sí, a mí me encanta. O sea, yo estoy súper contento con ejecutar. Pero di ese paso. Y la idea es que lo hagamos todos, ¿no? Porque ahora, por la vibración que está presente en el planeta, por la vibración que nos propició activar Unity, ocurre que al ir elevando distintas frecuencias, puedo conectar con el ser que hace las elecciones. ¿Se entiende? Quiere decir, conecto con el tipo que la tiene clara y que sabe por qué hizo las elecciones. Y al conectar con eso, conecto con todos los datos que el ser está recabando y que ahora son disponibles para mí. Eso es lo que está cambiando. Ahora tengo disponible toda la información que antes el ser se la guardaba para él solo, pero no es que se la guardaba, es que no accedía yo a la frecuencia donde esa información existía, pero nuestra cabeza está con... ¿Por qué nos oculta la información el ser? Porque si te la llega a dar, explotas como un fusible. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos preparando el cuerpo todo el tiempo. Por eso, inclusive hay un laboratorio, restablecimiento biológico, que es pura y exclusivamente para preparar el cuerpo y ponerlo en modo ya no fusible, en una batería enorme que pueda gestionar mucha información. Porque a medida que vamos accediendo se siente mucha más la presión de la alta frecuencia y nuestras células vibran un poquito más abajo y a veces no soporta esa información porque esos datos que son neutrales nosotros los percibimos con sensaciones emocionales, estados de conciencia más sutil y muchas veces nuestra no sutilidad no puede soportar la sutilidad, pero sepamos que esa no sutilidad es parte de mi vibración, pero que puedo y tengo acceso a una sutilidad aún más sutil, adquirirla, tomarla, hacerla propia y gestionar información a partir de esa nueva vibración. Y eso es lo que hacemos cada vez que restablecemos el equilibrio. Entonces dejamos ya de estar con esta idea de repetir como un loro
esto es lo que elegí, esto yo lo elegí, esto yo lo... Es mucho más piola que no decirlo, ¿no? Y ponerse en modo, es lo que me tocó, soy la víctima del planeta, me duele. O sea, es un paso enorme pasar de víctima a lo elegí, a otro paso, decir, y conecto con el ser que crea la decisión y por lo tanto hay un feedback. Yo cuando empiezo a unificarme en los distintos estados de conciencia, empiezo a integrarlos, empiezo yo a poder coordinar acciones con esto que antes se me escapaba y ahora se vuelve unidad. Entonces, por ahí esto es lo mismo que sabe pasarle también al ser humano. Le voy a preguntar al puro cuál es mi próximo paso de evolución. Creyendo que cuando digo esto, estoy en una relación directa, pero es una disociación. A ver qué es lo que el puro tiene para decirme, qué es lo que el ser tiene para decirme. Parece que estuviera unificado, pero es una disociación. O sea, le tengo que preguntar en vez de estar ya coordinado, unificado. Entonces lo que va a ocurrir ahora, por eso se termina esta época de que un otro me va a decir qué es lo que tengo o no que hacer, cuando yo estoy en un perfecto estado de coordinación conmigo mismo y con todo lo disponible, porque si hubo un tal Ariel Montserrat que pudo bajar todo un mapa del 1 al millón y que a su vez vive en un planeta Tierra donde hay 7.400 millones de seres humanos, lo más probable es que también los 7.400 millones de seres humanos tengan acceso al mismo mapa y al mismo recorrido. Dependiendo de el alma que esté transitando y la evolución y el proceso que me dediqué a experimentar en este momento. Entonces, lo que tiene que quedar súper claro que este Unity 18 lo que hace es unificarme en mí mismo y empiezo a recorrerme a mí misma, a mí mismo y a darme cuenta que cuando accedo a información, wow, ¿y esto? Y le pregunto a Ari, che, Ari, bajé esto, ¿será verdad? Y preguntarle a tu ser. Y ahí, claro, yo voy a empezar a hacer ese tipo de cosas. A que si tienen una corazonada, pregúntale a tu corazón, no al corazón de Lari. ¿Se entiende? Si tenés un pensamiento y una idea, pregúntale al que creó eso, no a Lari. ¿Se entiende cuál es el punto? Claro que Lari tiene la capacidad de conectar con el ser y decirte sí, está coherente eso que acabas de pensar, pero estoy estimulando la disociación. Y hoy resulta que tengo un mecanismo, pulso, que puedo verificar, a ver, esta idea que acabo de X. ¿La fortaleza o debería fortaleza? ¿Viene de mi propia energía? Sí. ¿De mi propia frecuencia? Sí. ¿De mi propio ser? Sí. Listo. Imagínate. Pero voy y le voy a preguntar a mi amiga, che, ¿vos sabés que me pasó esto? ¿Qué onda? No sé, ahí está. 2 pérdidas. Ya había una. Con la otra 2. Porque quizás nuestra amiga no tiene la capacidad de conectar con el ser de arriba y decirte, sí, la verdad es impecable lo tuyo. Sos vos. ¿Se entiende el punto? O sea, dejemos a los amigos ser amigos. Básicamente. y nuestra función es coordinar nuestra amistad con nosotros mismos también y dialogar con nosotros mismos. Entonces, en ese sentido es este Unity, entrar en esta coherencia que nos permita vivir en frecuencias que seguramente cuando entremos en
y seamos eruditos en el recorrido de las distintas frecuencias de nosotros, nos vamos a encontrar que no estamos solos. Hay otros que también vibran en la misma frecuencia, pero que no soy yo, sino que es otro que está en un proceso evolutivo que hace que también esté en la misma frecuencia. Por ejemplo, nosotros experimentamos la frecuencia crística. ¿Qué es la frecuencia crística? Un tipo particular de frecuencia que todo aquel que logre tener esa frecuencia es un Cristo. Y en esa frecuencia crística podemos, por ejemplo, conocer a algunos personajes de nuestra historia y hay otros que no, pero que también están ahí. Porque no están amichados uno conectado al otro, diciendo acá nos estamos alimentando entre nosotros. No, uno llega a ser un Cristo porque ha completado todo un proceso de unificación. Se ha ido transitando de viaje en viaje y se ha ido recorriendo y se ha ido potenciando y se ha ido conectando, recordando esa chispa de Dios que un día se desprendió de forma pura, pero que al momento de ser un Cristo se volvió puro. Datos para seguir evolucionando, porque la conciencia crística es un límite. Hay más conciencias, hay más recorrido. Entonces, cada uno de nosotros, el proceso que está haciendo todo el tiempo es reconocerse a sí mismo, conectar con todas las partes que somos. La noticia es cientos de miles de millones de partes somos. No somos solamente un par de protocolos y que con eso ya está. Somos cientos de miles de partes. Cada palabra, si quieren usar el idioma español, cada palabra del idioma español, busquen un diccionario o algún libro que contenga todas las palabras del idioma español. En nosotros, cada palabra es una vibración. Algunas palabras del idioma español están muy abajo y otras están muy arriba. Bueno, cada palabra tiene que estar arriba. Así que imagínense lo complejo. Para los que hablan inglés son menos palabras. Para los que hablan japonés la tienen sintética. Con 25 palabras dicen todo. Pero de alguna manera, la complejidad de nuestro ser es esa. Somos cientos y cientos y cientos de partecitas distribuidas en este universo y en el multiuniverso. Con la misma complejidad. Porque este universo empieza y termina hasta la frecuencia 1.000.000. No tienen una idea lo que hay más allá del 1.000.000. Así que los invito a ir. No les voy a contar. Y esto representa trabajarse. Y quizás de acá en 1.000.000 de años puedan darse cuenta que hay más allá del 1.000.000. 1.000.000 de años. Si alguno aquí ya está hace 6, 7 millones de años haciendo experiencias solamente en este planeta Tierra, algunos están llegando recién a este planeta, tienen 250.000 años, recién están llegando. Los más viejitos andamos en los 9, 11 millones de años. 1.000.000 no es nada, es parte de un día. Pero para el ser humano eso no es así. Es 1.000.000 de años prácticos. Y dice 1.000.000 de años me lo voy a pasar sufriendo. O sea, ¿conectan con él? No, dice, yo me voy, me bajo de este tren, me voy al otro universo a ver si está más piola. Claro, dejen... No, por eso es conectar ahora mismo con cada una de las frecuencias que comprende este mapa y acelerar los procesos de vibración interna. A eso
nos vamos a dedicar en este protocolo. ¿Les parece activar nuestra propia frecuencia vibratoria, elevarnos en nuestra frecuencia, en nuestros datos? ¿Tienen ganas de recuperar la unidad que son? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces me van a esperar unos segundos. Voy a acomodar el set para grabar el protocolo y que quede iluminado, y lo pueden repetir cuantas veces ustedes quieren en este 1.000.000 de años que van a vivir. Puede durar eso. Y, y eso, ya volvemos.